Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, secretaria del área de Igualdad, Carmen Calvo, compañera, gracias por aceptar la entrevista con El Socialista. Señora Calvo, el Gobierno progresista acaba de presentar el anteproyecto de ley de memoria democrática. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Dos. Son muchos dentro, pero dos importantes. Cambiamos el concepto de memoria histórica a memoria democrática, porque la memoria que tenemos que proteger es la memoria de la lucha por las libertades y por los derechos de nuestro país, que tiene más de 200 años, que se inicia en el constitucionalismo, cuando el pueblo español lucha contra todo tipo de absolutismo y considera que la soberanía y el poder de nuestro país recae en nosotros, en el pueblo. Esa es una larga lucha que tiene muchos elementos históricos y que tiene un episodio completamente denostable y trágico, que es la Guerra Civil. El golpe de Estado contra la República y contra la Constitución del 31, la dictadura de Franco, el exilio y la represión. Pero es la búsqueda de todo el periodo de tiempo en el que España se incorpora al movimiento del Estado moderno y de la ciudadanía, de tener derechos y libertades, de ser portadores del poder. Y por eso la ley busca estar en los colegios, estar en el corazón de la formación y de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, bajo el paraguas de Naciones Unidas de no repetición, de nunca más España pierda sus libertades y sus derechos, siempre seamos una democracia y una democracia en evolución y en mejora. Ese es el gran objetivo. Y el segundo, en el apartado de lo que representó la Guerra Civil, la protección de las víctimas, la verdad de lo que ocurrió, la justicia, la reparación, la dignificación de las víctimas, que muchas de ellas las tenemos todavía en fosas comunes sin identificar, y la gratitud inmensa a las familias que durante tantos años en la dictadura, pero en la democracia, que es más incomprensible, han estado en silencio, recordando a sus familiares sin poder identificarlos, recogerlos y darles sepultura. Tenemos una deuda tan grande con esta familia y con las víctimas que esta ley viene a reparar toda la ignominia que supuso su sacrificio. ¿Qué diferencia tiene esta ley con la ley de memoria histórica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero? Ya fue muy importante para los socialistas, para nosotros fue muy importante, porque fue un gobierno socialista quien decidió abrir a la conciencia cívica y política de los españoles la necesidad de que esta democracia no siguiera avanzando en el tiempo sin mirarse a sí misma y a su pasado. La ley del 2007 coloca en el espacio de la conciencia que tenemos muchas cosas por hacer para la dignificación de la propia democracia. Esta ley viene a completar mucho las lagunas de aquella, los déficits y sobre todo la gran conciencia que durante estos 13 años se ha abierto. El movimiento memorialista español es muy importante. Hay mucha gente, familiares o no, desde la investigación, desde el activismo, que siguen recordando cada día que la democracia española no puede tener desaparecido, que la democracia española tiene que colocar en un lugar de dignidad a quienes le debemos agradecer la entrega de sus vidas para defender el orden constitucional y sobre todo que la indignidad mayor que se comete contra ellos era, por ejemplo, tener a Franco en un lugar de honor, enterrado, al dictador, que sigue habiendo simbología franquista y nombres que enaltecen la dictadura, y que eso es una situación absolutamente indignante para las propias víctimas. Esta ley hace un trabajo ya muy preciso de que todas esas cosas no ocurran y de que cada víctima, a partir de su impulso, de las que viven, que ya quedan muy pocas, y de sus familiares, sea repuesta en la dignidad que durante tantos años no le hemos reconocido. Y luego tiene muchas novedades interesantes. Queremos averiguar la verdad de la particular represión que sufrieron las mujeres. Las mujeres somos invisibles en tantas cosas de la historia que también lo hemos sido en la memoria. Hay nombres de mujeres muy importantes en la contribución que hicieron política e intelectual a la democracia que España tenía, a la defensa antifascista de defender aquel orden constitucional, y la inmensidad de mujeres anónimas, sin nombres públicos, que pagaron de una manera particularmente fascista y machista haber sido antifascistas en nuestro país. Tenemos registros absolutamente peliagudos de cómo se las sometió al deshonor
y a la injuria social por el hecho de ser mujeres. Muchas de ellas sufrieron violaciones como arma de guerra, como ocurre en este momento también en otros lugares de guerra del mundo, y las mujeres y las socialistas tenemos una particular responsabilidad como organización política para que estas mujeres salgan también a la luz reivindicadas como la aportación tan enorme que hicimos a la lucha antifascista en nuestro país. Colectivos importantes como nuestros gitanos y gitanas. Los gitanos fueron perseguidos por ser gitanos en este país. La dictadura los persiguió. La ley de vagos y maleantes fue un artefacto absolutamente destructor de los derechos y de las libertades por opción sexual de tantos hombres y mujeres. Esta ley refina mucho. Tenemos la experiencia de la del 2007 y esta ley es el gran salto que damos adelante para hacer lo que quedaba por hacer en la democracia española. El tema que usted ha señalado, la nulidad de las resoluciones y sentencias que hubo en aquella época, ¿cómo va a afectar a las víctimas y a sus familiares? Pues para todas las víctimas que decidan que no quieren tener en su memoria familiar una sentencia injusta, ilegal, que condenó en algún momento o a cárcel o a trabajo forzado o a la pena de muerte a algunos de sus familiares, esta ley declarará nula esa sentencia. Las declarará nulas de origen, porque la Constitución española no reconoce a esos tribunales, ni a esas leyes carentes de garantía, ni a ese procedimiento, ni a esa sentencia, y por tanto repondrá la indignidad y la injusticia que supuso que mediante esos procedimientos algunas hombres y mujeres fueran literalmente asesinados, con las correspondientes penas de muerte que tuvieron que arrostrar. Así que esta ley va a reponer mucha justicia en toda esa situación que llevó a que existieran tribunales especiales a los cuales fueron llevados muchos hombres y mujeres antifascistas españoles para ser condenados a muerte de manera sumarísima. Tenemos una deuda enorme con ellos y los socialistas sabemos, porque nuestra organización tiene pronto 1 siglo y medio, lo que ha sido la pelea del pueblo español por las libertades y particularmente la lucha cruel de todos los antifascistas que estuvieron en las filas del Partido Socialista o en otros partidos políticos. Por eso esta es una ley que le va a devolver también la dignidad a los partidos históricos españoles, entre los cuales el nuestro es el más longevo. En esa línea lo que dice del Partido Socialista, sabe usted que estamos digitalizando todo el contenido del partido y se ha hecho una entrega de carné simbólica a esos socialistas irreductibles que tienen más de 50 años de militancia. En todas las reuniones que ha tenido usted con el movimiento memorialista, ¿qué anécdotas puede contar? Pues lo que decía, ¿no? de ese paralelismo de la memoria democrática de este país con la memoria y con la historia del Partido Socialista Obrero Español. Hubo compañeros socialistas en la entrada a París. Es curioso que Francia y Europa nos reconozca que los primeros en entrar a liberar París eran españoles, antifascistas españoles. La noche de antes, a 45 kilómetros de París, murieron 8 españoles. Aquello no fue entrar, fue una pelea para entrar en la París ocupada por los nazis. Cuando entran los franceses se creen que son franceses y empiezan a decir: llegan los franceses, llegan los franceses. Y ellos miraban y decían: somos españoles, somos españoles. Me contaba una historiadora que el español que va a detener al general nazi, a Chorlitz, del que todavía depende París, cuando llega a detenerlo, él le pregunta, porque no le ve galones, no le ve rango, y le dice: ¿quién me está deteniendo? Él le dice: un español. Y le pregunta: ¿pero qué español? ¿Qué rango tiene? Y él le vuelve a insistir: un antifascista español. Allí había compañeros socialistas. Hay fotos de tapias de cementerios donde son fusilados compañeros nuestros, y hay una, lo sé porque me lo contó la familia en su momento, en el que hay un compañero que va a morir y que tiene la mano en el bolsillo porque allí sus familiares luego encontraron que tenía el carnet del partido. Encontramos en la ley, como usted dijo antes, una mención especial a las mujeres, al papel que tuvieron nuestras compañeras en la vida intelectual, en política, en defensa de los valores. ¿Cómo se va a concretar
ese reconocimiento hacia ellas? Vamos a abrir archivos hasta el momento en el que entra en vigor la Constitución. Es una ley que va a potenciar mucho en el ámbito de la investigación, académica o no, todas esas búsquedas e investigaciones que están haciendo muchos hombres, pero también mujeres, historiadoras. Hay un libro muy reciente de un grupo de periodistas que han investigado el pasado antifascista de sus abuelas, por ejemplo, en el que necesitamos que salgan a la luz las mujeres que asumieron grandes riesgos, algunas las vidas, para plantar cara a la llegada del fascismo a nuestro país. Pues como siempre hacemos en el Partido Socialista, políticas de discriminación positiva, políticas de género, políticas feministas, es decir, políticas que impulsan sacar con justicia los desequilibrios habituales que hay entre hombres y mujeres para todo, también para investigar nuestra historia y los particulares esfuerzos que hicimos. Mire, la Biblioteca Nacional de nuestro país, que es una de las grandes bibliotecas del mundo, quienes trabajaban en ella supieron de antemano que las tropas de Franco iban a bombardearla para que desapareciera. Es muy fácil que una biblioteca arda con bombas porque lo que hay son libros. Pues bajo el impulso de los trabajadores de la Biblioteca Nacional y de una mujer, de María Moliner, supieron defender la Biblioteca Nacional para que, siendo bombardeada, no se incendiara y no se perdiera. Se lo debemos a mujeres que trabajaban allí, se lo debemos a una mujer que entendió rápidamente que había que proteger, con riesgo de sus vidas también, porque sabían que la inminencia del bombardeo era grande. Hay muchas mujeres que hicieron cosas verdaderamente extraordinarias y hay que potenciar la investigación para que lo sepamos. Esta ley va a buscar la verdad, porque sin verdad no hay justicia. Sin justicia no puede haber paz y tranquilidad sobre nuestra historia y sobre la gran democracia que ahora somos. ¿Cómo se va a desarrollar que el Estado se ponga al frente en la búsqueda, apertura de fosas, en la exhumación, en esa identificación de restos? Con rigor y con recursos. Con el rigor de un banco de ADN para identificar de manera exhaustiva y precisa los restos y para que sus familiares los puedan tener. Un mapa de fosas para saber todas las fosas comunes sin identificar que tenemos en nuestro país. Un listado de las víctimas de la dictadura, de la represión en nuestro país, y todo lo haremos a propuesta de sus familiares, preservando su intimidad y sus datos cuando no quieran que se conozcan, enalteciendo a quienes sus familias quieran que se pueda enaltecer públicamente su memoria, y con recursos públicos. Es el Estado, en sus diferentes niveles de administración, pero desde luego el que corresponde a la Administración General del Estado, quien tiene que financiar la identificación de esas personas, la exhumación de esas personas, la entrega digna a sus familiares. Esto no puede ser. Además del dolor y del coste que supone para ellos y para su familia, que encima también los recursos económicos los tengan que poner ellos. El Partido Popular se jactó de incumplir la ley del 2007 y yo creo que todos tenemos en la memoria la injuria que suponía que el presidente Rajoy dijera 0 euros para la memoria histórica. El señor Rajoy no entendió que con aquellas frases y con aquellos comportamientos políticos estaba injuriando a unas víctimas que no se merecen ni más, pero ni menos reconocimiento que otras víctimas que han estado en la defensa de la democracia, como pueden haber sido las víctimas de la banda terrorista ETA. ¿En qué momento Rajoy no pensó que eran compatriotas españoles, como él, como todos? ¿En qué momento pensó que el Estado no tenía también que reconocerlos y protegerlos? Pues eso es lo que ahora va a tener un impulso importante con su correspondiente memoria presupuestaria, cada año en planes cuatrienales, desarrollando esta ley, que es una ley que va a obligar a modificar algunas otras leyes, porque es una ley equilibrada pero valiente, prudente pero decidida, que juega todo en el paraguas de la protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de lo que ha dicho la ONU, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el propio Congreso de los Diputados, que este país tiene que hacer. Pues este es el Gobierno y este es el partido que no va a hacer oídos sordos a todo esto. ¿Qué va a ocurrir con el Valle de los Caídos? Una vez que sumó el Partido Socialista, el Gobierno Socialista al dictador, ¿qué va a ocurrir con el Valle? Nosotros tendremos que pensar, ¿no?,
porque es un espacio público muy simbólico del dolor. Allí fueron batallones de trabajadores a trabajo forzado. La crueldad de Franco fue tanta que les obligó a hacer a ellos, mediante trabajo forzado, su lugar para mayor gloria de la dictadura. El Valle de los Caídos se inaugura ya en la dictadura. Habrá que pensar mucho cómo resignificar aquel lugar, pero en cualquier caso el Gobierno en esta ley ya tiene decidido que sea un gran cementerio civil, protegido por el patrimonio nacional, donde las más de 30.000 víctimas que allí hay puedan ser identificadas, las que quieran, devueltas a sus familiares, las que quieran, y las que no, reposen en paz con la dignidad que les corresponde y con el respeto debido. Así que fundamentalmente será un cementerio civil, y luego veremos de qué manera ese lugar se queda también como un lugar de la memoria, de una memoria dolorosa, pero de una memoria donde van a seguir reposando miles y miles de víctimas, repito, allí las 6 de los dos bandos. La primera decisión que tomamos como partido gobernando fue sacar al dictador. No había nada más injuriante, más ignominioso, más injusto para las víctimas que allí había que tener al dictador allí también y enaltecido. Así que allí hay algunas decisiones que tomar, que están previstas en la ley. La sepultura de José Antonio Primo de Rivera pasará a un lugar discreto, él fue víctima y no podrá estar en un lugar de enaltecimiento, como van a estar todas las demás. La fundación de la Orden Benedictina se extinguirá al momento en el que entre, esa fundación desaparecerá al momento en el que entre en vigor la ley, y aquello pues será parte de la responsabilidad del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia del Gobierno. Para los que dicen o dirán, no es el momento, no toca, ahora hay otras cosas que hacer en España, ¿por qué esta ley? Pues esa es una pregunta que quien la formula se la debería de decir a quienes con 90 y muchos años y 100, como a mí me pasó hace poco con el último superviviente de Mauthausen, que le miren a los ojos y que le digan a ellos que pueden esperar, que se pueden morir sin que la democracia les haya dado las gracias y les haya presentado respeto y admiración. Y a su familia, que tienen nietos y hijos, algunos casos hijos ya muy mayores, que se esperen y que incluso mueran sin que lo hayamos hecho, que se lo pregunten a ellos. Pues muchas gracias, señora Calvo, por esta entrevista y muchas gracias por su trabajo.